¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a este micrositio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Litigio DESCA. Le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a estar dialogando sobre la importancia del peritaje en antropología social para la defensa de los derechos humanos. En esta ocasión nos acompañan personas expertas en el área de la antropología, donde estaremos dialogando sobre los derroteros que tiene, los puntos más importantes de esta materia. Me permito presentar a las personas que nos acompañan. Ellas son la doctora Gabriela Torres Mazuera, es profesora e investigadora de CIESAS, sede peninsular. Su campo de estudio es el mundo rural e indígena del México contemporáneo. Sus últimos estudios son doctorado en Ciencias Sociales por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo Económico y Social en la Universidad de París, Panteón de Sorbonne. También nos acompaña la doctora Natalia de Marinis, es profesora investigadora de CIESAS, sede Golfo. Sus temas de investigación versan sobre género, violencia y relación de pueblos indígenas y el Estado mexicano. Ella es doctora en antropología por el CIESAS, sede Ciudad de México. También nos acompaña la doctora Perla Orquídea Fragoso Lugo. Ella es investigadora de cátedras CONACYT, comisionada al CIESAS peninsular. Sus temas de investigación son la violencia feminicida y el feminicidio, la antropología de las violencias y el acceso a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos. Ella es doctora en la antropología social por el CIESAS Ciudad de México. Sean muy bienvenidas. Les agradecemos su espacio, su tiempo, su disposición para este ejercicio. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y que se unan a las redes sociales de Litigio DESCA, litigiodesca.org, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estamos como Litigio DESCA. Muy buenas tardes, les agradecemos su participación. Pues bien, vamos a nuestra primera pregunta que tenemos preparado en este sentido y les comentamos. ¿En qué consiste este peritaje en antropología social? Solo primero agradecer a Sergio por la invitación a este espacio. Y bueno, sobre esta pregunta decir que yo revisando un poco algunos documentos que tratan de dar definiciones, hay varias definiciones. Entonces yo traté de hacer una síntesis y pensando cuál sería una definición que nos podría acomodar a Perla, Natalia y yo que estamos aquí participando. Tomé una que me gusta mucho, que es pensar el peritaje cultural como una herramienta que tiene como finalidad describir y valorar la diferencia cultural como un elemento de prueba en ciertos casos, donde evidentemente la diferencia cultural es relevante. Y en este asunto de la diferencia cultural, el peritaje, de alguna manera, siendo un tipo de informe experto, lo que va a tratar de dar es un contexto, o sea, explicar el contexto cultural que explica el actuar de un conjunto de personas determinadas de alguna manera por esta diferencia cultural. Y bueno, y más adelante vamos a tratar de ver las diferencias que pueden existir entre los peritajes antropológicos o peritajes culturales, que en alguna literatura más bien se enfatiza más la dimensión cultural. Entonces, yo daría esa definición y seguramente mis colegas la podrán complementar. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Por favor, adelante. Voy a complementar, bueno, antes que nada, Sergio, muchas gracias por la invitación a este espacio. Voy a complementar la definición que acaba de dar Gabriela, que creo que es fundamental y central para comprender la potencia que tiene el peritaje como una herramienta en estos procesos de justicia, no solo para demandas de sujetos específicos como pueden ser los pueblos indígenas, sino también en otros casos en donde personas indígenas están involucradas en procesos de justicia, ¿no? Es decir, cómo la diferencia cultural es un elemento, se puede volver un elemento importantísimo para comprender diferentes aspectos en un proceso de justicia, en un caso específico en el ámbito de la justicia. En América Latina, esta solicitud del conocimiento experto se ha dado en un proceso que se le conoció como el proceso de juridificación de la política, que entre otras cuestiones tiene que ver con esta idea de
o con este fenómeno en donde se trasladan muchas de las demandas políticas hacia los espacios de justicia. Esto se ha conocido como un proceso de judicialización. Sin embargo, la juridificación es un proceso mucho más amplio que incluye también una mayor circulación de saberes expertos antropológicos que han acompañado diferentes demandas, principalmente, aunque no exclusivamente, de pueblos indígenas. Y se usó en estos espacios el peritaje antropológico que está cobrando cada vez más importancia, se utiliza como una evidencia para determinar, incluso determinar la validez de ciertas demandas culturales que fundamentan los reclamos por derechos colectivos, pero también para proveer información a los jueces, abogados, acerca de cierta información cultural y de contexto que puede ser fundamental para entender y juzgar sobre un caso específico, ¿no? El peritaje, desde un sentido un poco más amplio, también puede servir para educar a los jueces sobre esta diferencia cultural y otros fenómenos que estudia la antropología, como puede ser el racismo o la violencia de género. A la vez que, desde una visión bastante optimista, muchos han planteado que este instrumento puede ayudar a la transformación y a la posibilidad de creación de espacios de pluralismo jurídicos a partir de sensibilizar a actores centrales dentro del campo de la justicia sobre esta diferencia cultural. Es decir, y desde un posicionamiento político, no se trataría solo de traducir elementos culturales para que sean entendidos por el poder, sino de usar la herramienta para transformar también esos propios espacios de justicia, que permiten poner en el centro saberes que han sido históricamente excluidos, revertir órdenes de saberes dentro del espacio de la justicia y también visibilizar situaciones de justicia para sujetos y colectivos con quienes trabajamos. Muchísimas gracias, Natalia. Y por favor, adelante, Perla. Gracias. Hola, y también agradezco la posibilidad de tener este foro para aproximar disciplinas con causas comunes. Me parece importante complementar lo que han dicho mis colegas Gabriela y Natalia, mencionando que otra dimensión en la que los peritajes con una perspectiva de expertise antropológica se han desarrollado, también tiene que ver con casos donde impera la desigualdad sociojurídica. Es decir, no solo la diferencia cultural entra en juego en estos casos, sino también puede ser empleado cuando están involucradas personas o grupos que están en esta posición de igualdad sociojurídica frente al derecho hegemónico. Pienso en los tradicionalmente llamados grupos minoritarios, que ahora también reciben el nombre de grupos prioritarios, que son, por ejemplo, mujeres, niños y niñas o adolescentes, si las personas con discapacidad, como ya se ha mencionado, los grupos indígenas, de modo que no solo estamos hablando de una diferencia de culturas, sino también de que estas culturas o particularidades culturales dentro de lo social están en esta dimensión de desigualdad frente al derecho. Y pienso que, por ejemplo, como hablaré adelante en los casos de peritajes en los que yo he participado, hay una reforma que se llevó a cabo en 2011 y que seguramente quienes están escuchando la conocen, que es esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, en la que se reconoce a los derechos humanos que se contienen en los tratados internacionales al mismo nivel que los asentados en la Constitución, de forma que el Estado mexicano está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos. En ese sentido, el peritaje antropológico cobraría mucha importancia y daré el ejemplo del grupo específico de mujeres y niñas a raíz de esta reforma. Hay una referencia importante, además de la reforma, que es la sentencia de Campo Algodonero, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2009, si mal no me equivoco, obliga al Estado mexicano, bueno, lo condena como responsable al incumplir el deber de investigar, prevenir y reparar en la desaparición y ulterior muerte de 3 jóvenes en Ciudad Juárez. Lo obliga a que integre la perspectiva de género y el análisis de contexto
sobre todo de las víctimas en los casos de feminicidio y violencia sexual, ¿no? Entonces, actualmente las fiscalías, tanto la general como las locales, están obligadas a incorporar estos análisis de contexto en sus investigaciones. Y en ese sentido, la antropología, que justamente se especializa en el estudio e investigación de estas realidades particulares a partir de contextos situados, tiene un gran potencial en el ámbito de peritajes para dar estos contextos y también incluso para participar en la individualización tanto de las penas como de las reparaciones integrales del daño. Entonces, en ese sentido, insisto que no solo se trata de la diferencia cultural, sino también la desigualdad sociojurídica y que la cuestión del género es importante en ese sentido, porque también el género es comprendido y las prácticas del orden de género son distintas según las culturas y es un elemento que tiene que colocarse y que como peritos antropólogos tenemos la posibilidad de trabajar en delitos específicos vinculados a violencia sexual o feminicida, por ejemplo, ¿no? Claro. Muy interesante, creo que con las tres participaciones nos dan un contexto muy claro de cuál es el ámbito y las preocupaciones, las reflexiones y las aportaciones que puede tener aquí la pericial. Y en este sentido, me gustaría mucho si nos pudieran participar en qué ámbitos geográficos, políticos y sobre todo en qué causas han realizado sus peritajes para conocer hacia dónde podemos desarrollarlo. Y si el orden que ustedes eligieron, pues si podemos seguirlo el mismo, empezamos con Gabriela, vamos con Natalia y con Perla. Por favor, adelante, Gaby. Gracias, Sergio. Bueno, pues mi experiencia en peritajes surge de una vinculación con grupos de personas en Yucatán, trabajando justo en la defensa de los derechos de territorio de los pueblos mayas, de las comunidades mayas, y en un contexto además de una fuerte expansión de megaproyectos y de procesos de privatización y mercantilización de las tierras bajo propiedad social. Entonces, en este contexto, lo que estamos experimentando en Yucatán, en los 3 estados de la península, es una fuerte presión empresarial hacia comunidades con población principalmente que se autoescribe como maya y que recibieron en dotación ejidos, ¿no? Y que por distintas razones han empezado a emprender un conjunto de litigios para impedir la expansión de estos proyectos. Entonces, desde los 2015, en colaboración con ejidatarios y ejidatarias en algunos ejidos y trabajando con algunos abogados defensores de derechos humanos, pero en particular una organización que se llama Equipo Indignación, que han estado ellos por la defensa de los derechos de los pueblos, del pueblo maya en la región, surgió la idea de hacer un peritaje, primero en un ejido que es Chablecal, que es un caso que a mí me parece fantástico porque digamos que la propiedad social, y es algo que hemos discutido en varios espacios, fue realmente y generó una transformación importante en el país en el sentido de redistribución, pero a últimas fechas, o más bien desde los últimos tres décadas, también ha generado exclusión de los mismos habitantes y pobladores de los núcleos agrarios. Entonces, este caso revela esto y lo que revela es que el ejido se privatizó, se vendieron las tierras y no hubo una participación de las personas que vivían en los ejidos que no tenían derechos legales a estas tierras. Entonces, el caso consiste en que estas personas mayas, con una memoria histórica de derecho al territorio, entablan una batalla contra el ejido y para esto requieren un peritaje que establezca la continuidad histórica de la comunidad de Chablecal previa al ejido, ¿no? Y de los usos y costumbres que daban acceso y usufructo a la tierra a estas personas mayas. Entonces, eso fue una primera experiencia. Y la segunda fue relativa a un caso que tiene que ver con una megafactoría de puercos que se instaló en un ejido también, sin la consulta previa a la comunidad y que tiene fuertes impactos sociales y ambientales y sobre lo cual pues la gente de ahí está muy enojada y ha empezado también un conjunto de amparos, ¿no? Y para lo cual entonces se requería de nuevo el asunto, el tema de la continuidad histórica, que igual regresaré después, ¿no? Sobre el enfoque de un poco de estos peritajes que tienen que ver con pueblos indígenas y sobre todo los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces es a partir de estas dos experiencias que yo empecé a involucrarme en el trabajo
con abogados defensores de los derechos humanos y a entender un poco en lo que consistía hacer un peritaje antropológico. Excelente, muchísimas gracias. Por favor, adelante, Natalia. Bueno, en mi caso yo creo que, como contaba Gabriela, y seguramente ocurrió con Perla y con muchas y muchos de nosotras, el peritaje se me cruzó como una solicitud muy puntual. No fue algo en lo que yo me haya formado previo o buscado, sino más bien fue una solicitud que se me hizo de manera muy concreta. Una abogada en los Estados Unidos hace ya algunos años que me pidió hacer un reporte experto para la Corte de Migración en los Estados Unidos por un joven indígena que había sido detenido por la Policía de Migración y tenía orden de deportación. Pues había sido detenido porque había cometido una falta administrativa y tenía, bueno, una orden de deportación que había que evitar. Cuando la abogada se encuentra con este joven, descubre que buena parte de su familia había escapado de la violencia de su región, una región indígena que yo conocía, en la que había trabajado por varios años en el estado de Oaxaca, y que podía ser, o sea, que podían comenzar un proceso de solicitud de asilo político en los Estados Unidos. Bueno, ese fue el primer reporte experto que realicé y defensa oral en una corte de inmigración en San Francisco, y después realicé muchos otros reportes expertos, no solo para casos del mismo lugar, sino también de otras regiones indígenas. Yo sé que instala una nueva, este tema de la justicia y justamente de las solicitudes de asilo político en los Estados Unidos tienen muchas particularidades a los peritajes antropológicos en México, pero bueno, creo que también hay mucho diálogo por crearse, ¿no? Sobre estas diferencias y cómo se judicializan y qué lugar tiene el peritaje antropológico en estos casos. En realidad, los casos de asilo político son muy difíciles de ganar y el peritaje es una herramienta fundamental que hace una gran diferencia en muchos de los casos. Básicamente, como me planteó la abogada, casi siempre los peritajes surgen de alguna pregunta. En mi caso fue, bueno, la jueza que va a llevar este caso no sabe ni lo que es un indígena, ni lo que es estar perseguido. Entonces, básicamente, tu reporte experto tiene que dar respuesta a esto, ¿no? Los peritajes, a diferencia quizás de México, sí en Estados Unidos son incluidos por la parte que demanda, no son solicitados por las autoridades de justicia y son de alguna manera un instrumento que aporta a la parte que solicita el asilo para educar al juez y el sistema de common law que hay en los Estados Unidos genera un archivo o un record de estos casos, un antecedente de varios de estos casos, y entonces el peritaje se acompaña como una prueba que no solo ayuda a ese caso, sino a todos los que siguen. Y por esa razón el peritaje se vuelve un instrumento fundamental. Los espacios en las cortes de migración se volvieron también espacios de lucha política por la defensa de los migrantes en los Estados Unidos en los últimos años, a raíz del crecimiento que hay de solicitudes de asilo político, sobre todo por la violencia en Centroamérica y México. Y bueno, en los Estados Unidos este peritaje, que de alguna manera intenta dar elementos de contexto acerca de por qué la persona fue perseguida o es perseguida o vivió violencia, razón por la cual se encuentra en los Estados Unidos y tiene miedo de regresar al país, tiene que dar elementos también el peritaje de por qué riesgos podría correr si la persona regresa al país, no solo a su región indígena, sino a cualquier parte de México, ¿no? Lo cual, esa es la parte, digamos, el reto más fuerte de un peritaje para estos casos, ¿no? En muchos contextos de violencia en que nosotros hemos acompañado como antropólogas y antropólogos, también nos hemos vuelto testigos de muchos de estos escenarios de violencia. Entonces, el peritaje experto, al menos como yo lo he experimentado en estos casos de solicitud de asilo, no solo tiene que ver con brindar conocimiento experto acerca de la cultura de un otro o de la diferencia cultural que hay, porque aquí sí hay que definir a grupos sociales y culturales muy específicos a los cuales el sujeto o la persona pertenece,
sino también hay un elemento de la idea del testigo, es decir, el conocimiento antropológico es validado porque es quien ha estado ahí en un momento determinado, ¿no? Que es esto que inaugura, digamos, a la antropología, o que le pone un sello específico a la antropología como disciplina, la idea del yo testigo. Y para los casos de solicitantes de asilo político, no solo importa ese conocimiento experto de lo cultural o de los efectos de la violencia, sino también el conocimiento cercano que se tenga del lugar de donde la persona es originaria. Claro, claro, buenísimo. Ahorita, de hecho, les voy a pedir si me nos pueden ayudar un poco más con estas herramientas, en particular cómo lo han hecho, pero muchísimas gracias. Y adelante, Perla, por favor. Gracias. Sí, mi experiencia en la realización de peritajes antropológicos se ha desarrollado en Chiapas, en contextos transculturales, es decir, en espacios geopolíticos en los que distintas culturas han interactuado y se han influenciado mutuamente a lo largo de siglos, pero conservando sus identidades y distinguiéndose entre sí. Cuando hablo de culturas diversas, pues me refiero básicamente a dos conjuntos que son indígenas y mestizos, aunque reconociendo que hay una gran diversidad de grupos étnicos y lingüísticos en los Altos de Chiapas, que es donde he desarrollado parte de mis investigaciones y los peritajes en los que he participado, y que ahí mayoritariamente la población es celtal y luego tzotzil, y yo sobre todo en los que he participado ha sido con población tzotzil. Hasta ahora he realizado 3 peritajes y estoy en curso de realizar otro. El primero de ellos fue en 2018, ha sido una experiencia, o más bien es una experiencia breve la que tengo, pero intensa, ¿no? El peritaje te exige, porque además hay tiempos jurídicos específicos, hacer etnografías intensivas, pero justamente en las que se aprende mucho. Y bueno, el primero, como decía, lo elaboré en 2017 y es el único que he defendido hasta ahora en juicio oral, que ya adelante hablaremos también del reto que implica para una persona que no es del ámbito del derecho hacer una defensa oral del mismo, y fue en el marco de una causa penal por feminicidio que se dio en el municipio de Panteló, en los Altos de Chiapas. Y más adelante, con un par de ejemplos, hablaré de este caso, que fue muy interesante porque además fue el primer peritaje que se elaboró y se defendió en el marco del nuevo sistema penal acusatorio adversarial en el estado de Chiapas. El segundo peritaje, y lo hice con una colega, que entonces ambas estábamos allá con la doctora Mónica Luna. El segundo peritaje, que también lo realicé con otra colega, con la doctora Mónica Carrasco, fue en 2019, fue solicitado por la Fiscalía contra la Tortura del Estado de Chiapas y fue para atender a un denunciante tzotzil que fue torturado, y ahí más bien el objetivo del peritaje fue determinar como el impacto y las afectaciones que a nivel personal, familiar y social tuvieron estos actos de tortura cometidos contra este hombre, ¿no? Para proponer y argumentar algunas medidas de reparación centradas en justamente la víctima y no en lo que solo se podía imaginar desde una perspectiva occidental que implica. El tercero de los peritajes fue distinto porque fue a solicitud de una colectiva, que es una colectiva de mujeres que se llama la colectiva Cereza, para la defensa de una mujer tzotzil que fue indiciada y acusada por el homicidio de su sobrina, que en realidad es un feminicidio encubierto. Esta mujer fue torturada para obligarla a firmar una confesión autoincriminatoria, lo cual representa pues diversas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de ella. Y bueno, ahí fue más un análisis de contexto y la idea fue aportar elementos que dieran cuenta del contexto de violencia comunitaria y de género que había vivido esta mujer, el contexto que la había colocado de manera crónica y estructural en una posición pues de triple desigualdad, ¿no? De vulnerabilidad y subordinación en su vida por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, lo cual favoreció que fuera víctima pues, de violencia de género comunitaria, interpersonal por el padre de sus hijos, que es además uno de las personas que la acusa,
y que eso favoreció pues una serie de abusos, discriminaciones por parte de las autoridades que investigaban este delito. Esta experiencia ha sido muy satisfactoria porque finalmente la semana pasada la colectiva me comunicó que esta mujer salió libre y después de una ardua lucha de la colectiva Cereza, finalmente la Fiscalía retiró los cargos en una audiencia de sobreseimiento y ahí el elemento clave fueron dos recomendaciones, una de la Comisión Estatal y otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se señala a la Fiscalía pues todas las violaciones a los derechos humanos y ahí el peritaje incidió en que haciendo estas entrevistas con esta mujer y con su familia, me doy cuenta que ellas fueron víctimas de desplazamiento forzado de su comunidad. Esta experiencia ellas no la tenían identificada como tal y al identificarla y la comisión retomar eso, pues da esta recomendación y se logra la liberación de esta mujer. Y bueno, finalmente ahora estoy desarrollando un peritaje para el caso de una familia extensa que está acusada de trata de personas con fines de explotación laboral, que en realidad son sus propios hijos. Ellos son originarios de una comunidad y ahí lo que el peritaje aportará será explicar que hay parámetros culturales relacionados con su forma de vida y que no se puede criminalizar a esa forma de organización y división del trabajo que proviene de su tradición comunitaria, al decir que sus hijos los están explotando laboralmente porque les ayudan en el trabajo. Esa sería como la síntesis. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Y ahora vamos a brevar de la experiencia de la doctora Torres Nosfera, porque comentaba acerca de su expertise de su área que se ha desarrollado en el tema en comunidades indígenas. Y aquí, Gabriela, me gustaría si nos pudieras aportar cuál es el objeto, cuáles son los desafíos, qué es lo que se busca desentrañar con una prueba en la antropología social, cuando se trabaja con personas que se autoescriben indígenas, de qué se valen los peritos, las peritos para llevar a cabo, acercar estos medios de convicción a las personas juzgadoras. Es un tanto complejo comunicar ambos lenguajes. ¿Cuál sería esa experiencia que tienes? Bueno, pues sí, como recuperando un poco la definición inicial, ¿no?, de lo que podrá ser un peritaje cultural, y más pensando para, digamos, grupos indígenas, pues el punto de partida es decir que el elemento de prueba que se trata de avanzar es la cultura indígena, ¿no? O sea, y en este sentido, decir que un peritaje cultural, por lo que yo he visto, puede variar mucho, ¿no? O sea, la primera variación tiene que ver con que, como ya escuchamos también en la experiencia de Perla y Natalia, pues muchos de los peritajes remiten a los derechos individuales de personas autoadscritas como indígenas, pero también tenemos, digamos, otro enfoque que es el de los derechos colectivos. Y entonces, en el tema de derechos colectivos de pueblos indígenas, pues hay como otro tipo de debates y discusiones y pueden ser también casos muy diferentes entre sí. Algo muy importante a decir es que, o sea, un peritaje cultural jamás va a establecer si una persona es indígena o no, y de hecho a mí, en la poca experiencia que he tenido, como que siempre fue muy claro establecer que digamos, el asunto a desentrañar no era si eran indígenas o no, porque finalmente está la autoadscripción de las personas, ¿no? Y además y en este sentido creo que sí llevar un poco la discusión del desafío también ético y epistemológico que implican estos peritajes. Que además están muy, digamos, vinculados con la misma discusión y reflexión de la misma disciplina antropológica. Éticos, porque desde la misma antropología pues ha habido toda una discusión y una evolución de la misma disciplina, una autocrítica de, digamos, la posición de autoridad, ¿no?, del antropólogo para hablar de los indígenas, ¿no? Hablar como un intermediario, no como un representante, eso siempre queda muy claro, ¿no? Y tratar de hacer una traducción de, digamos, la manera en que estas personas, los indígenas, pueden concebir un recurso, pueden tener una relación con un lugar, o pueden tener como un conjunto pueden interpretar un conjunto de agravios o el mismo derecho, ¿no? Entonces, como que por ahí va uno de los retos
Y otra vez es este señalamiento de que el antropólogo no es la autoridad experta, o sea, es alguien que dialoga, ¿no? Establece un tipo de diálogo intercultural con las personas con las que se colabora y se acompaña. Y aquí también entra la dimensión justo de colaboración ética, o sea, y yo ahí también mi experiencia siempre fue, digamos, trabajando en colaboración con, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que queda muy claro es que las mismas preguntas del peritaje fueron construidas con las personas que estaban estableciendo el amparo, en el caso que yo trabajé, con los mismos abogados defensores. O sea, no fue algo, digamos, que yo impuse como de experta en la disciplina antropológica. Entonces, el asunto de la construcción conjunta del peritaje con las personas que se acompañan es fundamental en este enfoque. Pero la otra dimensión más de tipo epistemológico que tiene que ver con esta traducción de, digamos, de los lenguajes, de los mismos, más bien del sistema de significados culturales de los grupos con los que se pueden trabajar, a un lenguaje más académico, a un lenguaje más en términos de derecho positivo, pues es un reto. Porque de alguna manera los antropólogos interpretamos, ¿no? Y como ya mis colegas han señalado muy enfáticamente, siempre hay una posición política sobre el asunto. Bueno, no siempre, pero de alguna manera, al menos las tres que estamos aquí participando hemos señalado que ha habido como un involucramiento también de tipo político, un posicionamiento. Y en ese sentido podríamos decir que no hay exactamente neutralidad, aunque sí se busca objetividad, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye un informe no neutro, pero sí objetivo de los hechos? Y señalando que esos hechos, desde un enfoque antropológico, son una interpretación, no son unos hechos naturales y únicos, porque digamos que la verdad jurídica no tiene una existencia, o sea, no tiene una validez desde un enfoque antropológico, porque nuestro enfoque antropológico siempre es relativista. Entonces ahí hay como otro reto, y para mí la manera de sortear eso siempre ha sido, digamos, cuestionar mucho visiones esencialistas de lo que puede ser lo indígena. O sea, los peritajes que yo he trabajado han tenido un fuerte componente histórico. Por ejemplo, para el tema de la reivindicación del derecho al territorio, pues lo que se trata de hacer es justamente rastrear el vínculo de un conjunto de personas a un territorio, ¿no? Los significados, la construcción de la identidad indígena o de cierta identidad indígena en un contexto muy específico y su relación a ese territorio y a un conjunto de recursos, el valor de esos recursos para esas personas, pero también señalando la transformación viva de esa cultura y de ese vínculo con el territorio, los recursos, ¿no? Para mí eso siempre ha sido fundamental, o sea, no, digamos, soy muy crítica de visiones que reifican lo indígena y en ese sentido pues es un reto, sobre todo cuando uno dialoga con colegas abogados, ¿no? Dado que desde la ley hay como definiciones muy rígidas de lo que puede ser lo indígena y lo que no es, que además, digamos que repercuten también o se vinculan con maneras de indicadores, por ejemplo, que podemos encontrar en censos de población para definir lo que es indígena o no, ¿no? Que históricamente lo vinculan con un conjunto de marcadores culturales que a fin de cuentas, pues o sea, son marcadores culturales, pero son relativos de alguna manera y son cambiantes. Entonces, creo que el enfoque de un peritaje cultural que tiene que ver con los derechos colectivos de pueblos indígenas siempre tiene que tener esta perspectiva histórica y procesual y tratar de explicarle entonces al juzgador el cambio cultural, pero la importancia cultural para un conjunto de personas sobre lo que se está discutiendo y se está litigando. Pero bueno, yo creo que aquí sí queda muy claro que uno habla mucho desde la propia experiencia, ¿no? Y que existen muchas diferencias del involucramiento que puede tener un antropólogo con respecto a un peritaje cultural. Y en ese sentido quiero decir que me ha tocado, o sea, en las dos experiencias que yo he tenido, el mismo juez ha pedido otros peritajes, porque yo he sido, digamos, yo he hecho el peritaje por la parte actora, que establece un amparo, pero el juez ha pedido otro peritaje y ahí ha habido ha sido interesante ver como visiones diferentes, justamente para mí a veces mucho más esencializantes de lo que es la cultura y sobre las cuales yo discuto, pero digamos, no hay como una definición única, unívoca de lo que podrá ser un peritaje cultural respecto a los pueblos indígenas. Puedo ver como muchos contrastes y puedo ver el valor, como han dicho también mis colegas,
el valor que han tenido para decidir en ciertos casos, ¿no? Sobre la importancia de los recursos. Lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Muy interesante eso de comunicar esos lenguajes, que hablamos español, pero no todos son lenguajes tan sencillos de desentrañar. Muchísimas gracias, Gaby. Y vamos a ver ahora con Natalia, cuando nos hablaba de estos temas de migración, estos temas. Natalia, doctora, ¿cuál sería aquí, en este tema de una pericial en antropología con temas de migración, que se tienen que aplicar perspectiva de género, vienen algunos indicadores como desplazamiento forzado? Aquí, ¿cuál sería el problema que hay que resolver? Y en este caso, ustedes como personas expertas en antropología, ¿qué buscan aportar con sus explicaciones? ¿Cuáles son las problemáticas que se tratan en estas realidades con esta mirada externa? Bueno, yo voy a continuar esta crítica que acaba de plantear Gabriela, porque pues en el caso de las solicitantes de refugio, el peritaje se pide porque no se cree que la persona es refugiada, o sea, que no se cree que está solicitando refugio, básicamente, y por eso se llama un experto. Y lo que muchos autores, como acaba de decir Gabriela también, han señalado críticamente es que estos procesos de judicialización que crecieron tanto en los últimos años han posicionado el conocimiento del experto como un conocimiento hegemónico que también ha llevado a reificar relaciones de subordinación con los saberes colectivos, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en la antropología en este escenario jurídico específicamente, ¿no? Porque se pone en el centro casi siempre, por sobre la voz de la víctima, el conocimiento experto y la voz del experto para determinar la validez de esa victimización, sea de un pueblo indígena, sea un elemento que vincula a la persona con el territorio, o tenga que ver, por ejemplo, con un proceso de victimización, ¿no? ¿Qué tan víctima es esta persona? Básicamente, a ver, viene el experto y nos lo cuenta. Y eso es un poco la idea, el fundamento de por qué el peritaje entra en este escenario de la justicia, ¿no? Y eso de conocimiento, aunque quizás cuando uno está en el propio proceso es difícil definirlo, pero sí tiene efectos racializantes y de géneros específicos, que sí creo que es importante no olvidar, ¿no? A la hora de elaborar un peritaje, porque estos discursos jurídicos sí tienen efectos en cómo nosotros, por ejemplo, al señalar a un determinado grupo o una determinada persona de determinada manera, podemos estar afectando a un colectivo, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que para el caso de los asilos, y al menos para el caso de el sistema de justicia en los Estados Unidos, que tiene una lógica de antecedentes, o sea que el peritaje y los casos pueden abrir o cerrar las posibilidades para que otras personas soliciten asilo, es importante tenerlo presente, ¿no? Es ese riesgo que se corre. En los peritajes que yo realicé, por ejemplo, me enfrenté a varias cuestiones críticas. Una tiene que ver con que hay que delimitar a fuerza un grupo étnico específico, en el caso de estas personas, o puede ser un grupo religioso, etcétera, que vive una determinada amenaza, ¿no? ¿Y cómo se describe a un grupo étnico? Bueno, ahí hay que hablar casi que obligadamente del territorio compartido. O sea, esto es como si fuera... es donde se encasilla de alguna manera toda esta diversidad de posibilidades de que un indígena puede no vivir en el territorio y no deja de ser indígena por esta razón. Entonces hay que ver qué posibilidades nosotros con el peritaje incluso tenemos para hacer un contradiscurso de estos discursos que se instalan como desde el único lenguaje desde donde podemos definir una persona o los riesgos que vive. Y por otro lado la lengua, por ejemplo, que es otro indicador étnico en donde se ubica que una persona es o no es una persona indígena. Y coincido completamente en que el peritaje no tiene la función de definir qué es o no es un indígena, ¿no? Y creo que esa es la parte en donde tenemos que generar nuestras propias estrategias. Y en un caso, por ejemplo, a mí se me pidió que definiera la raza del solicitante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hablar de raza no es algo tan negativo como para nuestro contexto. Entonces también cómo hablar de racismo sin tener que definir una raza o describir una raza de un sujeto. Entonces creo que esto es la parte más difícil, ¿no?
el tema de la esencialización lo marcaría como un primer reto, porque nos obliga muchas veces el peritaje a dejar esta idea y esta crítica deconstructiva de la antropología para ajustarnos a un lenguaje clasificatorio de lo jurídico. El antropólogo no emite sentencias, pero sí puede estigmatizar a un grupo o condenar ciertas prácticas culturales. En los casos de solicitudes de refugio, esto tiene implicaciones porque de alguna manera se pueden esencializar ciertos elementos de la cultura. Por ejemplo, para defender a un individuo podemos estar criminalizando una cultura completa. En el caso, por ejemplo, del manejo de serpientes, la toma de peyote o cuestiones que criminalizan prácticas culturales, han sido defendidas por las Cortes. Con esta idea de salvar al sujeto, en realidad se puede estar, digamos, criminalizando un grupo entero. En los casos, por ejemplo, en donde se culpabilizan ciertos usos y costumbres indígenas para, por ejemplo, para otorgar la solicitud de asilo a mujeres por violencia de género, y se habla del machismo de esa cultura indígena en particular. ¿Qué pasa cuando una persona de ese grupo, por ejemplo, indígena, solicita refugio? Pues se les es negado porque existe ya un antecedente de peritajes que han demostrado que esas personas tienen autonomía, están incontroladas por el Estado y sus usos y costumbres son violentas. Entonces, es decir, este es el gran reto que tenemos en uno de los grandes retos que hay en este escenario de justicia. Y por otro lado, algo que ya había adelantado Perla, está el tema de la defensa oral y el performance de la objetividad, que yo creo que eso comienza a ser en estos momentos un tema. En México aún no lo es, bueno, aunque ya Perla ha comentado que se ha enfrentado a este escenario, a este performance jurídico de la justicia moderna, objetiva, que también ha ubicado el peritaje experto antropológico como un falso potencial, ¿no? Puede correr la misma suerte que la víctima en muchos de estos escenarios revictimizantes, ¿no? Y esto ha sido muy trabajado en los Estados Unidos, porque bueno, el uso del peritaje antropológico se da desde la década de los 40, o hay registros y documentación de esto, y de la manera en cómo en estos escenarios se pueden generar preguntas o digamos, un escenario bastante estresante en donde se puede tergiversar incluso lo que está planteado en el propio peritaje escrito, ¿no? Entonces, creo que, y ya lo dejaría aquí, creo que son dos de los grandes retos que tenemos y quienes nos hemos involucrado casi que por una demanda de realizar peritajes antropológicos, y que son temas importantes a tener en cuenta para ver cuáles son las estrategias y las posibilidades que tenemos de modificar y transformar esto, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia. Efectivamente, por lo que escucho de ustedes, es un tema muy complejo, y precisamente para invitar a la doctora Fragoso, a Perla, que nos dé luz sobre cuáles son los principales desafíos que tiene una persona antropóloga para comunicar estos lenguajes. Esto es, entre el lenguaje jurídico, el de lenguas originarias, que es el que nos refería en su área de experiencia, y el propio de la antropología, ¿no? De qué forma la etnografía, los métodos cualitativos, los diarios de campo aportan metodología para esta investigación que se tiene que empaquetar en un producto jurídico que es un dictamen pericial, ¿no? Adelante, por favor, Perla. Sí, la pregunta planteada en términos de lenguaje es interesante porque justamente los lenguajes no solo son un sistema organizado de sintaxis, léxico, etcétera, sino que contienen perspectivas del mundo y visiones epistemológicas en el caso de las disciplinas, ¿no? Y si bien, sí, sin duda quienes realizamos peritajes antropológicos nos situamos en un campo de acción que es el del derecho y que no es en el que tradicionalmente nosotras realizamos nuestra labor, pero me parece que también este campo es un campo que puede pensarse como un lugar de disputa en el mejor sentido del término, ¿no? Porque también nos brinda la oportunidad de explicar y favorecer que, así como nosotras nos vemos obligadas a familiarizarnos con el lenguaje jurídico y con las formalidades y las estructuras, los operadores se familiaricen con términos o conceptos que han sido esbozados desde las ciencias sociales, la antropología y los propios lenguajes nativos, como les llamamos en antropología, y que incluso han aportado a las legislaciones y normativas. Pienso,
por ejemplo, en el término de conductas misóginas, que en la definición de violencia feminicida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está incluido para definir a esta forma extrema de violencia de género como contra las mujeres, y que justamente dice que está conformada por un conjunto de conductas misóginas. ¿Cómo se traduce? Este fue un reto, por ejemplo, para el primer peritaje que elaboré sobre feminicidio, porque el término de misoginia para los abogados estaba entendido mucho en términos psicologizantes. Y ahí tuvo que haber una explicación extensa de cómo la misoginia puede ser entendida desde la perspectiva cultural, ¿no? Y cómo esta concepción de la mujer como un ser de valía inferior a la del hombre se puede expresar implícitamente en los discursos y explícitamente en las conductas de denigración, discriminación, cosificación, agresión contra las mujeres. Y ahí, como señalaban Natalia y Gabriela, y en verdad que nosotras no conversamos previamente a este intercambio, pero creo que coincidimos mucho en que un gran riesgo es esencializar y con ello estigmatizar a los grupos con quienes trabajamos. Porque yo recuerdo que en este peritaje uno de los planteamientos del fiscal fue determinar si este individuo había tenido conductas misóginas contra su pareja, ¿no? El que estaba acusado de feminicidio, y si esas conductas se validaban o no por su cultura tzotzil. Y ahí nos pareció bien riesgoso responder que sí o que no, ¿no? Había que insertar una serie de matices, porque la misoginia en realidad atraviesa a la cultura tzotzil, pero también a la cultura mestiza, y prácticamente a cualquier cultura en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces era un gran riesgo decir, sí, claro, los indígenas son misóginos y son violentos, y una de las estrategias que ahí empleamos fue hablar no solo de que efectivamente había un sustrato de misoginia, sino que también culturalmente había una serie de mecanismos para lidiar con la violencia contra las mujeres. Entonces, cuando una pareja tenía un conflicto y el hombre agredía física o verbalmente a la mujer, las mujeres tenían en el marco de su cultura distintas caminos para denunciar a nivel primero familiar, luego a nivel social, luego de las autoridades a estos golpeadores, y cómo, a pesar de que en el caso de la mujer que desafortunadamente fue asesinada, ella recurrió a varios de estos mecanismos, pues finalmente la decisión de este hombre fue asesinarla, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por otra parte, creo que también hacemos un apropiamiento selectivo del lenguaje jurídico. Yo pienso mucho que nos decidimos mucho por el lenguaje de los derechos humanos, que es una dimensión del lenguaje jurídico que no busca ser punitivista, sino garantista, ¿no? Y en ese sentido, yo, por ejemplo, en el primer peritaje, no recuerdo haber citado tratados internacionales para mi argumentación, que era estrictamente antropológica, y luego, conversando con la defensora del tercero de los casos, que es una abogada formada con perspectiva de género, con estudios feministas, me decía, yo creo que es importante que sí cites, o sea, como que obvias que estás empleando, que estás basándote o que estás partiendo de estos tratados como, no sé, la Convención Belém do Pará o la propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero habría que enunciarlos, ¿no? Por otra parte, creo que como antropólogas y antropólogos tenemos la obligación de desestabilizar algunas cuestiones en el campo jurídico. Yo sí pienso, sin ser optimista del todo, porque finalmente es algo muy complejo, que sí existe la posibilidad de esta desestabilización. Otro ejemplo fue justamente en este primer peritaje, donde una de las preguntas era cuáles eran los usos y costumbres que desde la cosmovisión de este grupo tzotzil no permitía hacer la autopsia de ley en la mujer asesinada. Cuando los abogados preguntaban a las personas por qué no lo permitían, solo respondían que por sus usos y costumbres, y no podían rebasar en ese diálogo una explicación mayor. Y bueno, ahí los antropólogos formados en estas metodologías de observación etnográfica participante que nos permiten comunicarnos y relacionarnos de manera empática, sensible, atenta con las personas que integran estos grupos
culturalmente minoritarios o diferentes, pues tenemos habilidades para recuperar estas explicaciones y significaciones particulares que dichos grupos dan a sus prácticas. En ese sentido, como mis colegas decían, pues tendemos más bien puentes de comunicación entre estos dos sistemas, no es que seamos traductores ni representantes, y habría ahí una posibilidad de en esta mediación colocar en un punto de horizontalidad a dos sistemas de saber que están más bien así, ¿no? O sea, que hay una jerarquía. Esa sería una aspiración, pienso yo, y un esfuerzo al hacer los peritajes. En ese sentido, nosotras logramos explicar que había que para los Tzotzilers es importante la preservación integral del cuerpo al momento de ser enterrado, por un lado, y por otro lado, que para la madre de esta mujer asesinada, la autopsia generalmente es realizada por médicos hombres y ella tenía que preservar la dignidad del cuerpo asesinado de su hija aún después de la muerte. Y en este sentido me parece es muy importante porque si aspiramos a elevar a un nivel de igualdad ambos saberes, el gran reto es cómo hacer que esta diferencia de algún modo colonial entre dos saberes sea superada y el propio derecho positivo también pueda atender con seriedad, digamos, estas explicaciones que las personas dan de las decisiones que toman, ¿no? Y ahí me pregunto, por ejemplo, si una propuesta no podría ser que se hagan necropsias con perspectiva intercultural y de género que consideren estas explicaciones. Ahí el diálogo sería incluso con antropólogos forenses, con médicos forenses. ¿Realmente es necesaria una autopsia donde se abra el cuerpo, donde se le cercene, que sea hecho por varones para que se pueda hablar de una causa de muerte y se pueda certificar, ¿no? Esa sería una pregunta y en todo caso, pues que haya personal de médicas forenses mujeres para que hagan esto. En fin, garantizar de verdad un derecho implicaría tomar en cuenta esto, no solo como una explicación, y también implica pues que estos sistemas normativos dejen de entenderse como avatares de una perspectiva retrógrada del mundo, ¿no? Y que se entienda que son concepciones arraigadas a formas particulares de ver el mundo y de comprenderlo, y que el derecho también tendría que pues que transformarse a sí mismo en sus prácticas. Y en este mismo sentido, y me gustaría concluir con esto, como decían mis colegas, pues finalmente este saber experto antropológico, que creo que no es un saber experto sobre las culturas, sino un saber experto sobre cómo acceder al conocimiento de las culturas y cómo explicarlo frente al derecho. O sea, me parece que esa es nuestra labor. No es una expertise sobre la cultura, sino sobre las metodologías para explicarla y traducirla o interpretarla. Creo que la aspiración final es que en algún momento dado pues sean las propias comunidades y los propios integrantes de estos grupos que están en posición de desigualdad o de diferencia, quienes puedan ser sus propios defensores sin esa intermediación. Eso implicaría realmente un contexto de pluralidad jurídica, ¿no? En el que estos saberes no necesitaran de estas intermediaciones, sino que se pudiera, los propios, insisto, indígenas o mujeres o los diferentes sectores que están en esta situación fueran sus propios representantes y fuese su voz legitimada y legítima en el marco del derecho. Esa sería mi reflexión sobre esto que me preguntas. No, excelente, y de hecho, precisamente por esto quiero formar una pregunta breve para seguir con esto. Y con esto, ustedes observan, es una pregunta abierta, ustedes observan que en el foro jurídico hay apertura para acercarse a este tipo de periciales, escuchar a las personas, a ustedes, invitarlos a esto, si los juzgadores y los abogados, abogadas, nos hemos encontrado. Entiendo que por lo que ustedes me platican, que desde esta mirada antropológica, para ustedes es más
fácil abordar esto como un trabajo de campo, estos saberes situados de los que comentan, ¿no? Ir hacia un foro jurídico es un trabajo de campo que a veces nosotros tener ese diálogo. Las personas juzgadoras, ¿cómo toman, cómo están reconociendo y adaptando este lenguaje? Es abierto, por favor. Si quieres, Gaby, seguimos en el orden que ustedes propusieron. Pues yo podría comentar un poco sobre el área que yo conozco, que es el de los tribunales agrarios. Esta fue una pregunta que nos interesó hacer y explorar cuando realizamos un informe sobre justamente el desempeño de estos órganos jurisdiccionales. Y lo que encontramos, pero que ya además teníamos la experiencia justo de este peritaje que se había hecho en Yucatán, es que los tribunales solicitan en muy pocas ocasiones los peritajes antropológicos. O sea, solo para darles, digamos, no tenemos cifras porque no hay un registro, pero en Yucatán, que es una región en donde hay una fuerte componente de población maya, este peritaje que yo hice era el primero en la historia del tribunal. Y bueno, ahí es un caso que todavía no se resuelve, pero digamos que había mucha reticencia por parte de los magistrados de ¿y para qué queremos un peritaje antropológico sobre un asunto que es materia agraria, ¿no? Sé que en algunos estados, en particular Oaxaca, sí hay más solicitud de los peritajes, pero sobre todo relativo al tema de las elecciones de los representantes, la participación en las asambleas comunitarias, ¿no? Ahí sé que ha habido un poco más de apertura, pero poca. Sabemos que hay algunos casos emblemáticos con peritajes, por ejemplo, un caso que llamó la atención fue el de San Miguel del Progreso, en donde una colega de Ciencias, María Teresa Sierra, hizo un peritaje para establecer justamente la continuidad histórica de un territorio, ¿no? En contra de una minera. O, por ejemplo, otro peritaje que fue también muy, o sea, que digamos, tuvo mucha importancia en la discusión, fue el de Paul Liefman, otro antropólogo que hizo un peritaje para el caso de los Wixárika y también por un derecho al territorio. Pero en realidad son realmente casos excepcionales. En Chihuahua también hubo un peritaje que contribuyó a la demanda del pueblo rarámuri, que no había recibido en dotación un ejido justo porque no había un reconocimiento de la población, ¿no? Para hacer el reparto agrario, porque ellos tienen justamente un patrón de asentamiento muy disperso y desde el enfoque agrario eso no era un pueblo. Entonces, conocemos algunas experiencias que, bueno, son memorables, pero en realidad los juzgadores en el ámbito agrario, que es el ámbito de la tierra, ¿no? Les cuesta mucho ver el territorio, ¿no? Y en ese sentido, sí hay como una incapacidad de reconocer el pluralismo normativo del que estaba hablando Perla, ¿no? Y el pluralismo normativo no solamente de los sistemas normativos indígenas, que tiene que ver con los derechos de acceso, uso y disfrute de las tierras y los recursos que se vinculan a un ejido, a una comunidad, sino también a los tratados internacionales, que también, como ya dijimos, desde el 2011 con la reforma en materia de derechos humanos tendrían que ser considerados cuando se decide en un juicio de estos. Entonces, hay una gran reticencia y yo creo que es todo un trabajo por hacer, porque en realidad aportaría muchísimo tener este enfoque desde la antropología, desde el enfoque cultural, desde el contexto cultural, que explica en muchos sentidos por qué en muchos ejidos y comunidades existen personas con derechos por usos y costumbres, con legitimidad, ¿no? Pero que son, de acuerdo a la ley agraria, no son sujetos de derecho, porque no son sujetos agrarios, ¿no? Entonces, ese es un caso que, por ejemplo, sucede mucho en Yucatán, en donde en cada ejido hay comuneros, así los llaman, no son comuneros con un estatus legal, pero es gente que ha tenido acceso históricamente a las tierras y que se tiene que validar ese derecho, ¿no? Y que son acuerdos comunitarios que, de acuerdo al artículo 2 constitucional, tendrán que ser reconocidos. Pero sobre eso no hay todavía mucho avance. Y también hay que decir que pues también tiene que ver mucho con los abogados que generan los litigios, ¿no? O sea, en el ámbito de los tribunales agrarios, la mayoría de los abogados son abogados formados en un derecho más bien civilista, ¿no? Hay como un giro hacia el Código Civil y en ese sentido creo que también nos hace reflexionar sobre una especie de decadencia del derecho agrario como derecho social
y una casi reinterpretación de las tierras ejidales más como mercancía, como un bien, que como un derecho social, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente desde ese enfoque no hay ningún interés de pensar en hacer un peritaje o pedir un peritaje antropológico para comprender esta reivindicación de derechos, ¿no? Entonces, sí hay una gran labor por hacer, al menos en el ámbito agrario, de eso sí tengo mucha certeza. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Natalia, por favor. Bueno, sí, yo tampoco pues tengo mucho conocimiento acerca de cómo, digamos, cómo están operando, cuáles son los efectos que los peritajes que se están haciendo. Como decía Gabriela, hay varios casos exitosos que sí conocemos, no solo en el ámbito nacional, sino también internacional. En los casos, por ejemplo, de sentencias, mencionaba Perla hace ya unos minutos el caso de Campo Algodonero, donde los peritajes han sido fundamentales. También en el caso, por ejemplo, de mujeres indígenas que han sufrido violencia sexual, como el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú. Que son casos en donde sí las sentencias han incorporado elementos de peritaje. Porque lo otro que también ocurre muchas veces es que aunque hay una necesidad de comprender ciertos elementos en donde un peritaje antropológico puede dar algunos elementos para los jueces y para las autoridades de justicia para emitir alguna resolución, muchas veces corren la misma suerte que las víctimas, ¿no? o que las personas demandantes. Tampoco es por ser experto un conocimiento hegemónico dentro del campo de la justicia, realmente es un conocimiento bastante marginal el que se aporta desde la antropología. Y aquí sí hay, yo creo que depende mucho, es muy relativo, depende también, en el caso, por ejemplo, de solicitudes de asilo político, en los Estados Unidos uno puede ver cuántas sentencias favorables tiene un juez o una jueza, y quiénes no. Entonces depende quién te toque, vas a saber más o menos qué suerte va a correr el peritaje que estás presentando. Es decir, creo que acá es una arena muy compleja, que sí ha habido cada vez y hay cada vez más apertura, pero bueno, sigue siendo un tema con muchos pendientes, ¿no? en el campo de la justicia. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor, Perla, adelante, doctora. Gracias. Sí, coincido plenamente con Natalia y con Gabriela en que depende de muchas circunstancias, pero es poco conocido aún. En mi experiencia concreta que ha sido fuera de la Ciudad de México, me parece que tampoco es la misma realidad la de la Ciudad de México que la de los estados de la República, sobre todo los del sureste. En Chiapas la justicia, híjole, deja todo que desear, no mucho. Y mi experiencia en ese sentido, bueno, sí ha sido que no siempre los solicitantes son las propias fiscalías, sino también hay grupos de sociedad civil organizada que solicitan los peritajes y que se están convirtiendo en herramientas fundamentales que, como bien mencionaba Natalia, si bien seguimos teniendo esta posición marginal dentro del campo del derecho, pues está esta posibilidad de disputa, ¿no? Yo recuerdo que en el primer peritaje que defendí, justamente el abogado defensor, porque en este performance que se desarrolla en la defensa oral, pues lo primero que hacen los abogados es criticar e intentar desacreditar a través de las credenciales que te acreditan como experta el que tú estés ahí. Y yo recuerdo que el abogado me preguntaba si la antropología social era una ciencia auxiliar del derecho o si solo lo era la antropología forense. Yo le respondí que sí, que cualquier ciencia en realidad podía ser una ciencia auxiliar del derecho en los términos en que respondiera o ampliar una explicación pertinente para un proceso judicial. Pero él no me dejaba hablar, ¿no? Me interrumpía continuamente y fue una experiencia muy interesante porque hay una paradoja, aunque se privilegia la oralidad en el nuevo sistema de justicia, finalmente son los representantes estatales de derecho quienes deciden cómo preguntar, si puedes responder sí o no, o si puedes ampliar tu explicación. Entonces, no es lo mismo argumentar ampliamente, extensamente por escrito, frente al juez de control cuando entregas el primer peritaje, que ya con el juez de juicio oral, construir una estrategia muy clara con quien te ha solicitado el peritaje para poder colocar lo que te interesa colocar. En ese sentido,
bueno, yo pienso que había un gran desconocimiento del abogado porque la antropología también es forense, porque lo forense se refiere a todo lo de la administración de justicia, ¿no? Pero también es complejo contraargumentar. Luego te vienen a la cabeza un montón de cosas, pero en el momento sí entiendes cómo se puede sentir una víctima en ese espacio, ¿no? Que no es un espacio de diálogo, sino adversarial justamente. Y bueno, sí pienso que en ese sentido cada vez hay más sensibilidad entre ciertos sectores para solicitar estos peritajes, pero que pues la labor de nosotras es en ese sentido dar continuidad a ampliar estas posibilidades de cuando es pertinente nuestra participación. Y finalmente colocar que, bueno, en esto de ponerse de acuerdo, qué es lo que interesa colocar como peritas, también en ese mismo juicio oral, nosotras incluimos en el escrito una cuestión de la relevancia de la reparación del daño para la hija sobreviviente de la mujer asesinada. Lo colocamos por escrito, no era una pregunta o un objetivo del peritaje, pero nos pareció al final importante colocarlo. Pero claro, por inexpertas no sabíamos que esa recomendación se iba a perder en el juicio oral si no se solicitaba explícitamente. Y nunca nos pusimos de acuerdo con el Ministerio Público, con el fiscal, para que colocara una pregunta al respecto y tuviera alguna incidencia más allá en el ámbito punitivo, sino también en el de reparación. Entonces, son aprendizajes, yo creo que en ese sentido, tanto de quienes hacemos los peritajes como de los propios abogados, abogadas o las colectivas o organizaciones de la sociedad civil, que vamos aprendiendo los caminos para que la potencia de estas herramientas pues sea la mayor posible. Claro, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, les comentaría que aquí en el diplomado lo que se busca generar es en las personas cursantes, pues habilidades, destrezas, competencias para sustentar una defensa sólida en derechos humanos. Me gustaría si nos pueden regalar su comentario final y algunas recomendaciones que pudieran hacer para las personas que ahora nos ven sobre la valía y las aportaciones de esta pericial en antropología social, y si así lo desean, pues compartir alguna red social donde las personas interesadas pues puedan entablar algún contacto. Adelante, por favor. Pues lo que había mencionado antes, es muy importante establecer este diálogo de colaboración entre los solicitantes del peritaje, en la medida de lo posible quienes son víctimas también o quienes son sujetos de las causas por las que se van a realizar estos peritajes, y ser muy observantes de estos riesgos de no esencializar, no estigmatizar, no revictimizar a los grupos o sectores que se busca defender. En ese sentido, es muy importante dialogar con el derecho, también haciéndoles saber que pues, la verdad antropológica no es la verdad jurídica en el sentido de la norma única, sino de la diversidad de la pluralidad y la alternancia normativa, ¿no? Y bueno, finalmente, quienes estuvieran interesados en contactarme, mi correo electrónico es como mi nombre, perlafragoso@ciesas.edu.mx, y pertenezco a una red de investigación que es el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, el FLAD, que también pueden encontrar su página al googlearla, ¿no? Y que también pues somos un grupo de antropólogas, antropólogos, abogados formados en antropología que buscamos discutir esta cuestión de la antropología jurídica, y que algunos de sus integrantes pues también participamos en la elaboración y promoción de peritajes antropológicos o dictámenes antropológicos. Y pues nuevamente agradecer la invitación a ti, Sergio, a Gabriela, por la posibilidad de dialogar sobre esto y con mis compañeras de continuar el diálogo, pero también participándolo al público en general y a las personas bueno, abogadas y abogados que trabajan en el medio, quienes también en algún momento pudieran ver
aquí un ámbito de oportunidad para la defensa de los derechos humanos de las personas con quienes trabajan. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Adelante, doctora Natalia, por favor. Bueno, yo no sé si puedo dar recomendaciones, pero sí me gustaría cerrar con alguna reflexión acerca de lo que para mí ha significado este involucramiento en la realización de peritajes. Y yo creo que aquí, como antropóloga, puedo decir que el peritaje abre una posibilidad metodológica de pensar la justicia desde un sentido mucho más amplio. La justicia, por más que hay una demanda cada vez mayor del conocimiento antropológico en estos procesos de litigio y en estos procesos, con estos procesos de litigio, también entender que la misma elaboración, acompañamiento y colaboración que se puede gestar puede ser un acto de justicia para muchas personas víctimas de violencia. Por ejemplo, en los casos de asilo ha sido fundamental el vínculo que una tiene con las personas, en tanto en esa posibilidad de encuentros, de entrevistas, en esta entrevista que uno hace también para poder tener elementos para la elaboración de los peritajes, las personas encuentran un lugar de escucha donde sí son creídas, ¿no? Y creo que eso es un acto de justicia en sí. O sea, hay que ampliar la idea de justicia que no está solo en los tribunales, sino también en estos procesos que se pueden abrir en la propia construcción del caso y donde también lo podemos generar con nuestra elaboración con la elaboración de nuestros peritajes. Y en ese sentido, pues entender que hay una función historiadora de los peritajes, del testimonio de víctimas y del propio proceso de justicia que va más allá de lo que determina o no un juez o lo que pasa en un espacio de justicia oficial. Y creo que, bueno, lo dejaría ahí. Creo que la antropología no solo tiene que para brindar elementos de entendimientos culturales, sino también de entender qué es una víctima, dónde está el agravio, dónde se ubica un agravio, si el agravio se ubica solo en una persona o en toda una comunidad completa, y creo que en ese sentido es importante contar con peritajes que lo puedan fundamentar y que puedan ser una herramienta que ayude, ¿no?, a ubicar esas demandas en los escenarios de justicia. Entonces, bueno, mis redes no tengo, pero quiero decir, mi correo es nataliademarinis@ciesas.edu.mx, y también pues estoy en academia.edu, que es una página en la que subimos diferentes trabajos y artículos que hemos escrito sobre estos temas. Y también, bueno, ha sido un gusto enorme para mí poder compartir con colegas que admiro, como Gabriela y Perla, y conocerte, Sergio. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Adelante, por favor, Gabriela. Pues bueno, ya tuvimos muy buenas conclusiones. Yo quizás me iría con dos reflexiones. Una es como pues lo que genera el peritaje cultural, antropológico, para un antropólogo, pues obviamente hay una posibilidad de ampliar mucho el punto de vista que uno mismo puede tener sobre un contexto cultural, sobre un conflicto, porque esto se da más obviamente en un conflicto concreto. Y en ese sentido el peritaje cultural contribuye mucho para ampliar justamente la propia investigación del antropólogo o antropóloga. Ese es un aspecto bien importante, pero que además va consolidando justo estas metodologías más colaborativas, ¿no?, que creo que son un avance de la disciplina, de la discusión que hemos tenido durante varias décadas, ¿no?, de lo que significa hacer antropología. Por otro lado, o más bien en ese mismo sentido, sobre temas específicos, por ejemplo, el tema del pluralismo normativo, que creo que ha sido una discusión que hemos tenido en distintos espacios, o sea, desde la academia, pero sobre todo también en la arena política en este país, ¿no?, y que se ha visto, digamos, consagrado en un artículo constitucional como es el segundo constitucional. Pienso que todavía faltan más elementos diagnósticos de tipo dictamen, ¿no?, que permitan comprender justamente esta interacción entre sistemas normativos, con un énfasis además en que esta interacción se da en marcos de relaciones de poder desigual, y hay desigualdad, ¿no? O sea, entonces creo que en ese sentido también esta colaboración es fundamental para ampliar el conocimiento y el conocimiento de la interacción entre grupos sociales,
pero sobre todo también para defender y luchar por la reivindicación de derechos y tratar de subsanar de alguna manera el conjunto de exclusiones radicales que vive pues una gran parte de la población de este país, ¿no? Y de otros tantos lugares. Pero, y en ese sentido quizás retomar un poco la definición que me gustó que jaló Perla cuando yo di la definición de qué sería un peritaje antropológico, señalando mucho lo de la diferencia cultural, y ella complementó con también es diferencia socioeconómica, ¿no? O sea, este énfasis de la diferencia cultural, que también es puede ser diferencia socioeconómica, que nos lleva también a un problema de discriminación y exclusión. Entonces, creo que el peritaje antropológico puede generar descubrimientos, que también es lo que decía Natalia. O sea, en el mismo quehacer de este peritaje podemos descubrir agravios, exclusiones, discriminaciones que en un inicio no las habíamos visto y que justo con esta exploración van resultando, ¿no? Entonces, yo creo que sí son ejercicios fundamentales que contribuyen a mejorar el ejercicio del derecho, ¿no? Los procesos de judicialización de los derechos humanos, pero también de los derechos sociales, económicos, ambientales, culturales, y el propio ejercicio del antropólogo, ¿no? Siempre y cuando hay esta posibilidad de reflexión crítica y análisis de lo que se genera cuando uno tiene este objeto que es el peritaje antropológico, que en realidad pues es el final de un proceso y que además ni siquiera termina en el peritaje, porque como ya también vimos, también se tiene que presentar ante el juzgador y de ahí sigue otro caminito, ¿no? Entonces, para mí mi experiencia ha sido realmente positiva, aunque he de decir que en los dos casos que he participado todavía no se han desahogado, no tenemos el final de la historia, pero el simple hecho de participar con las personas con las que se hicieron los peritajes ha sido como enriquecedor, creo que para todos, y también ha generado luz de hacia dónde se tendría que ir estableciendo un avance, desde la misma regulación al interior de los ejidos, con reglamentos internos, por ejemplo, o con una regulación, en el otro caso que trabajé de los puercos, en términos de regulaciones medioambientales, pero que surjan desde la misma comunidad. Entonces creo que sí habrá muchas perspectivas. Y bueno, y nada más el tema de las redes. O sea, yo decir que pues las tres estamos adscritas a CIESAS, y yo creo que CIESAS como un centro público con ACID, le hago propaganda, pues es un centro de investigación en antropología social, en donde hay antropólogos sociales, lingüistas, historiadores, y pues hay un conjunto de personas que están, yo creo que interesadas de colaborar y participar en estos procesos. Entonces creo que es un lugar muy bueno para recurrir para aquellos que están en el tema de la defensa, y además porque CIESAS tiene un conjunto de sedes en todo el país. Estamos en Jalapa, que es donde está Natalia, estamos en Mérida, donde estamos Perla y yo, está en Oaxaca, otra sede, está en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, pues sí tenemos una visión bastante amplia de lo que sucede en el territorio nacional. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, no, pues les agradecemos muchísimo, estimadas doctoras, Gabriela Torres Mazuera, Natalia de Marinis y Perla Fragoso Lugo, su participación, sus luces y conocimientos aquí para las personas cursantes y las personas que también nos acompañan a través de redes sociales de litigiodesca.org, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, estamos como Litigio Desca. Agradecemos aquí a las coordinadoras, a los coordinadores del diplomado en Litigio Desca, al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas y a Daniela Sánchez Carro, la apertura. Recuerden que este es un micrositio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se hace la difusión de estas herramientas para el litigio, litigio y herramientas para la defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Les agradecemos su participación. Hasta pronto. Gracias.